Hola, me llamo Miriam Murciego y hoy os voy a hablar de las fases del proceso UX y de los métodos más habituales que se utilizan durante esas fases. Las empresas suelen ver los efectos de una mala experiencia, lo ven tanto en sus ventas como en su mala conversión, pero no tienen claro cuáles son las razones que la provocan. Tal vez se dan cuenta de que tiene mucho contenido, que no está bien organizado, que reciben algunas quejas de atención al cliente recurrentes, pero no tienen muy claro cuáles son todos los problemas que tienen. Nuestro trabajo como diseñador UX es detectar los fallos en su experiencia de usuario, entender a sus usuarios, tanto sus necesidades como sus problemas, conocer a su competencia y con toda esta información proponer mejoras rentables y viables. El proceso de UX está formado por 6 fases, una de descubrimiento, otra de definición, otra de ideación, prototipado, testeo y medición. En la fase de descubrimiento nos vamos a centrar en investigar 4 cosas: la empresa, el producto, la competencia y los usuarios. Cuando investigamos sobre la empresa, lo que hacemos es reunirnos con los stakeholders o representantes del negocio, que suelen ser los jefes de departamento de tecnología, negocio, atención al cliente, marketing y legal. Con ellos hablaremos sobre el modelo de negocio de la empresa, los objetivos del producto, las capacidades técnicas, las limitaciones de tiempo y presupuesto. Los métodos que solemos utilizar en esta fase suelen ser el kick-off, que es una reunión de presentación en la que se habla de forma general de todos estos puntos. Y también utilizamos pequeñas reuniones con cada departamento para resolver las dudas que nos van surgiendo a medida de que vamos conociendo más y más sobre la empresa. A continuación analizaremos el producto para descubrir cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Revisaremos las investigaciones anteriores de la empresa, sus datos analíticos y después haremos un análisis exhaustivo del producto para detectar sus errores de usabilidad. Aquí lo que solemos hacer es una revisión de los informes de analítica, informes de atención al cliente y el análisis de usabilidad, que es muy importante ya que detecta entre el 60 y el 80% de los problemas de la experiencia de usuario. Y no solamente los detecta, sino que además nos dice de dónde provienen, por lo cual es algo que siempre recomiendo hacer. Después de analizar nuestro producto, analizaremos a nuestra competencia. Descubriremos quién es la competencia de la empresa, compararemos con ellos la experiencia que ofrecemos al usuario y evaluaremos qué aprendizajes podemos incorporar a nuestro producto. A este informe se le llama benchmarking. Después de esto, analizaremos quiénes son nuestros usuarios. ¿Vale? Debemos conocer tanto sus datos demográficos y económicos como sus motivaciones y los problemas y las necesidades que hay detrás. Los métodos de trabajo que solemos utilizar son los informes de analítica, el informe de atención al cliente y las encuestas, que nos sirven para recopilar los datos cuantitativos. Esto nos sirve para saber cuáles son las principales preocupaciones o problemas de los usuarios. Y las entrevistas, los focus group y los shadowing nos proporcionan datos cualitativos, es decir, las razones que hay detrás de estos comportamientos y estas preocupaciones. Por lo cual, en la investigación de usuario tiene que haber una combinación de ambos tipos de investigación, tanto cualitativo como cuantitativo. Después de que hemos recopilado toda la información sobre la empresa, el producto, la competencia y los usuarios, continuamos a la siguiente fase, que es la fase de definición. Aquí cogemos toda la información que hemos conseguido y la sintetizamos para comprender mejor a nuestro usuario, identificando los problemas que enfrenta dentro de nuestro producto o servicio. Así detectaremos posibles oportunidades de mejora y nos ayudará a priorizarlas. Aquí existen varios métodos de trabajo. Muchos de ellos son para comprender mejor la experiencia del usuario, como por ejemplo el mapa de empatía para entender las motivaciones que tiene el usuario detrás. El user persona se utiliza, aparte de las motivaciones, para ir perfilando al usuario. Un producto puede tener diferentes perfiles de usuario y hay que comprender cuáles son las motivaciones que tienen detrás. Luego está el Customer Journey, que sirve para mapear lo que le ocurre al usuario y a qué se enfrenta el usuario en cada parte del proceso de nuestro producto. ¿Vale? Está el Storyboard, que sirve para empatizar un poco con las situaciones en las que se enfrenta el usuario. El Service Blueprint, que es la versión del Customer Journey aplicada al diseño de servicios. Las User Stories, que es lo que busca el usuario
frente a un problema, yo como usuario quiero comunicarme con otra persona. Esto sirve para definir luego las funcionalidades que va a tener el servicio. Esto, por ejemplo, serviría para crear un correo electrónico, para crear un chat. En lo que aquí analizamos es la motivación principal del usuario. Es decir, el usuario tiene la necesidad de comunicación. Nosotros la vamos a resolver de esta manera. Luego está el diagrama de prioridades, que es de todos estos problemas que tiene el usuario, cuál es el más prioritario para él. Y después de esto tenemos la matriz impacto-esfuerzo, que sería nosotros como empresa, de todas estas prioridades importantes para el usuario, ¿cuál es la que podemos construir más rápidamente? Una vez que hemos identificado cuáles son los problemas más importantes para el usuario y los hemos priorizado, vamos a la fase de ideación. En esta fase colaboramos con otros departamentos, normalmente con negocio y tecnología, y co-creamos las ideas. Estas ideas deben cumplir 3 requisitos: ser deseables para el usuario, es decir, que sean útiles y que sean fáciles de usar; ser rentables para la empresa, es decir, que se consiga un beneficio que justifique la inversión que se está haciendo en ese cambio, y que sean técnicamente viables para el departamento de tecnología, es decir, que se puedan construir en un tiempo limitado, con un presupuesto limitado. Para conseguir estas ideas, lo que hacemos habitualmente es una sesión de brainstorming. Y en esta sesión solemos consultar algunos documentos de la fase anterior, como el Customer Journey y el Service Blueprint, para identificar en qué parte del viaje del usuario necesitamos implementar mejoras. Estos 2 documentos se retrabajan en esta fase y se van añadiendo las ideas a estos documentos. La matriz de ideas y la matriz de impacto-esfuerzo sirven para priorizar toda esa cantidad de ideas que lanzamos al principio, para identificar cuáles son las más viables, para identificar cuáles son las más competitivas, para identificar cuáles son las más rápidas de construir, o para identificar cuáles son las más importantes para el usuario. Todas estas ideas al final van creando funcionalidades que van incorporándose en la propuesta de valor que se va creando. Esta propuesta de valor va a ser la base del nuevo modelo de negocio de este producto. Una empresa puede tener varios modelos de negocio dependiendo los diferentes productos que esté ofreciendo, ¿vale? En este caso, con todas estas nuevas funcionalidades que se van a crear, se creará un nuevo modelo de negocio, ¿vale? Una vez que ya tenemos definidas cuáles son las ideas para resolver los problemas del usuario, vamos a la fase de prototipado. En esta fase lo primero que vamos a hacer es crear la arquitectura. Vamos a definir cuáles son las áreas que va a tener nuestro producto y cómo se organizarán entre sí. Luego iremos pantalla a pantalla e iremos priorizando cuál es el contenido más relevante en cada pantalla. Una vez que tengamos claro cuál es lo más importante en cada pantalla, ya podemos elegir los componentes que van a construir cada pantalla y podemos definir su comportamiento. Después de esto, podemos crear su parte visual, los colores, la tipografía, los estilos, la animación. Con esto ya tendríamos construido totalmente el producto. Aquí en la parte de los métodos de trabajo he puesto la arquitectura de la información, que suele crearse haciendo sesiones y reuniones con el cliente, validando una y otra vez cómo vamos a organizar las diferentes partes de la web o de la app, cómo se van a interrelacionar esas partes. Eso se puede apreciar en los mapas de flujo. Para esa primera fase en la que priorizamos el contenido en cada pantalla, son muy útiles los wireframes de low-fi, o sea, de baja fidelidad, que pueden ser o anotaciones en cuadernos con los típicos cuadrados hechos a lápiz para decir, bueno, esta parte va aquí, esta parte va allá, que nos sirve para poner en común las ideas que tenemos entre negocio, tecnología y el departamento de UX, ¿vale? Y una vez que ya tenemos bien definido
qué es lo que va a ir ahí, ya podemos pensar en los componentes, en su comportamiento, y ya podemos avanzar en otro tipo de wireframes, que puede ser medium 5 o high 5, dependiendo de lo avanzado que esté el proyecto o lo avanzado que esté el producto. ¿Vale? Un wireframe high 5 sería ya con todo el color, con todos los componentes que va a haber. Eso se va a validar de nuevo otra vez con el cliente, y luego estaría el prototipo navegable, que este nos va a servir luego para hacer pruebas de usuario. El prototipo navegable no es otra cosa que el mismo prototipo Hi-Fi al cual hemos dotado de movimiento en los componentes para simular cómo funcionaría realmente. Esta capacidad es muy útil en la siguiente fase, la fase de testeo. En esta fase lo que vamos a hacer es probar el prototipo navegable con un grupo de usuarios representativos, en donde recopilaremos todos los posibles errores que vayamos detectando o incomprensiones que tenga el usuario para ir ajustando el prototipo poco a poco. Esto nos permite hacer correcciones en el producto de una manera menos costosa para la empresa. La empresa ahora ya no tiene que lanzar el producto, esperar 6 meses a empezar a detectar todos los problemas que tiene, con todo el dinero que eso supone arreglarlo, sino que lo va a poder detectar antes del lanzamiento, lo va a poder arreglar antes y la satisfacción del cliente va a ser mucho mayor. ¿Vale? Existen varios métodos de trabajo para testear y no todos se hacen en esta fase final, también se aplican algunos en fases intermedias. Por ejemplo, el Tri-Test sirve para evaluar si la arquitectura de la información, la arquitectura de la página es entendible para el usuario. El card sorting también sirve para saber si las agrupaciones que estamos haciendo en los menús los entiende el usuario, si los nombres que estamos utilizando son comprensibles para él, tienen asociaciones que él pueda entender. El tracking, por ejemplo, sirve para evaluar una página web que ya está en funcionamiento y nos sirve para saber cuál es el área de la web que llama más la atención al usuario. El test de usabilidad sirve, como hemos comentado anteriormente, para probar el prototipo. Lo hemos utilizado, se puede utilizar al principio para evaluar un producto y también se puede utilizar al final para comprobar si las mejoras han cambiado la experiencia del usuario. También están el test A/B y el test multivariante, se utiliza en producción. El producto ya está lanzado, ya existe, ya el usuario ya lo está utilizando y simplemente se le muestran una serie de opciones a un grupo de usuarios y otras opciones a otro grupo de usuarios para evaluar cuál de las opciones es la que convierte más. El Net Promote Score y las encuestas sirven para evaluar la satisfacción del usuario o para hacerle preguntas sobre cómo ha sido su satisfacción de la experiencia del usuario con más o menos detalle. Y esto se hace sobre un producto, al igual que el test A/B y el test multivariante, sobre un producto que ya existe y que ya está en producción y que el usuario ya está utilizando. Y ya por último vamos a llegar a la fase de medición. Esta fase es una fase a la que no solemos llegar todos los diseñadores, porque normalmente llegamos hasta el prototipo final, se lo entregamos a programación y nos suelen cambiar a otro proyecto, sobre todo a la gente que trabajamos en consultoras. Pero las personas que tienen la posibilidad de estar mucho tiempo en un cliente o trabajar en una empresa van a poder ver cómo evoluciona su producto. Y esta fase es muy interesante que la conozcan. En esta fase nosotros vamos a trabajar con un analista. El analista nos va a proporcionar datos muy interesantes sobre la salud de nuestro producto y nos va a indicar si hay errores en la conversión. Estos errores pueden ser errores de producción o pueden ser errores por la experiencia del usuario, porque ha cambiado un hábito del usuario o porque ha habido un problema de tecnología. Todo esto lo tendremos que descubrir de nuevo, con lo cual volveremos al principio, a la fase de descubrimiento. Tendremos que volver otra vez a hablar con los departamentos, acabaremos formulando una hipótesis de qué es lo que está fallando y haremos un prototipo que se subirá a producción. Si es una cosa pequeñita, se subirá directamente y se evaluará en la siguiente vez que se vuelva a medir esa parte del producto,
O si no, si es una cosa muy importante y que puede afectar a las cuentas de la empresa, si estamos equivocados en nuestra hipótesis, lo haremos con un test A/B. Así podremos medirlo en un porcentaje concreto de los usuarios, ¿vale? Para minimizar todo el impacto negativo que pudiera haber si nos equivocamos. Y podremos compararlo con los otros usuarios para ver si nuestra hipótesis es cierta o no. De esta manera, nosotros siempre vamos a estar pendientes del producto. El producto va a ser algo vivo, a lo cual tendremos que estar mejorándolo de forma continua y viendo qué cambios puede ir habiendo, por ejemplo, un cambio de tendencia como la pandemia, que modificó muchos procesos que eran presenciales y se tuvieron que cambiar de otra manera, ¿vale? Y ir maximizando el producto. ¿Vale? Para esto utilizamos los informes de analítica, utilizamos también los informes que se han hecho sobre la experiencia de usuario, sobre los user persona, sobre los mapas de empatía, para entender cuáles son las motivaciones de los usuarios, ¿vale? Y también con esta información vamos a los workshops con los representantes de negocio, los representantes de tecnología y creamos un nuevo prototipo. Y también utilizamos los test A/B y multivariante cuando son necesarios hacerlo. ¿Vale? Ahora lo que os voy a presentar es el resumen de todos los métodos que hemos visto con todas las fases que hemos visto. Como podéis ver aquí, el proceso UX es un proceso iterativo, nunca termina. Siempre está volviendo una y otra vez a la fase de descubrimiento, definición, ideación, prototipado, testeo, y medición, ¿vale? Siempre está funcionando de forma constante, porque el producto es un producto vivo y hay que estar pendiente de él, ¿vale? No podemos construir el producto, lo lanzamos y ya está. Eso no funciona. Si hay algún problema técnico, hay un problema que ha habido un cambio del usuario, nos tendremos que dar cuenta y solo podremos darnos cuenta a través de la medición, ¿vale? Y por eso tendremos que implementar mejoras en función de esos cambios que se produzcan, ¿vale? Os quiero comentar, y me parece muy importante, y lo veo muy a menudo, que la gente piensa que tiene que hacer todos estos métodos a la vez. Y si no hace todos estos métodos, es que entonces no ha hecho experiencia de usuario. Y no funciona así. Lo que hay que hacer son esas 6 fases, ¿vale? Funcionan como si fuera el menú de un restaurante. Siempre va a haber entrantes, primer plato, segundo plato y postres. Pues aquí igual, siempre va a haber descubrimiento, definición, ideación, prototipado, testeo y medición. Será más largo o más corto y todo dependerá de la fase de descubrimiento. Cuando hablamos con el cliente en las primeras reuniones, vamos a descubrir qué necesidad tiene su producto, qué necesidades tienen ellos en ese proyecto y en función de esas necesidades y también del presupuesto que haya y del tiempo que se dispone, se van a elegir una serie de métodos u otros métodos, ¿vale? Entonces quedémonos con que tiene que haber siempre esas fases, pero no siempre tiene que haber un análisis de las tareas, una propuesta de valor, un mapa de flujos, porque no siempre va a ser necesario, ¿vale? Hay que entender cuáles son las necesidades del producto en las primeras reuniones con el cliente y en función de eso propondremos una estrategia de trabajo con una serie de métodos que se aplicarán. Después de esto os quería reiterar una cosa que os he estado repitiendo a lo largo de toda la charla, que es la necesidad de recoger feedback de forma constante con el departamento de tecnología y el departamento de negocio. Esto es un trabajo de equipo, ¿vale? Erróneamente se piensa que los diseñadores o los artistas estamos dotados de una clarividencia mágica y que tenemos ideas y que nuestra idea es lo mejor. No es así, esto es un trabajo de equipo. Yo como diseñador no puedo ir a una empresa, por ejemplo, a un banco o una empresa de seguros o una otra empresa de comunicación y decirle cómo tiene que trabajar si no entiendo su negocio, ¿vale? Aunque entienda sus usuarios, si no entiendo su negocio y no entiendo sus limitaciones técnicas, no puedo hacer buenas soluciones. Por eso tenemos que hablar mucho con estos departamentos. Por eso somos los preguntones. Hay gente que se molesta por esto, pero en realidad es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Cuando nosotros le preguntamos tanto a los stakeholders
lo hacemos desde la ignorancia, pero les ayuda mucho a refrescar las ideas que ellos tenían sobre su negocio. Están tan acostumbrados a su negocio que no se dan cuenta a lo mejor de los cambios que ha sufrido su usuario, o no se dan cuenta de lo que está haciendo la competencia, y que vengas tú desde fuera y le aportes esa visión les ayuda mucho a tomar buenas decisiones que van a mejorar la conversión de su producto y que les va a hacer que consigan más beneficios. Por eso es muy buena esa actitud de preguntar y hay que reivindicarla, pero también hay que tener en cuenta de que esto es un trabajo en equipo, ¿vale? Y que tenemos que hablar y comprender cuáles son las necesidades de los demás departamentos. Esto nos va a ayudar mucho porque cuando les presentemos ideas y tenemos en cuenta las limitaciones técnicas y los objetivos de negocio, va a haber menos posibilidades de que nos rechacen las ideas, porque hemos tenido en cuenta todos los peros que nos iban a poner. Y esto es muy bueno porque ellos se darán cuenta de que cuando tú les propones algo, les tienes en cuenta y te escucharán mejor. Y si les propones algo que les va a requerir un esfuerzo, van a ser mucho más receptivos, ¿vale? A ese esfuerzo que hay que hacer para mejorar la experiencia de usuario porque estás seguro de que va a funcionar, ¿vale? Van a ser mucho más receptivos a escucharte y a implementarlo en el producto. Así que una buena comunicación con negocio y con tecnología es vital para poder trabajar y sacar un buen producto. Vale, espero que con esto os haya podido ayudar y si tenéis más preguntas, bueno, aquí estamos para lo que sea. Muchas gracias por vuestra atención.